Bienvenidos al programa El Cotidiano Show. Entrevistas, comentarios, noticias. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Santo. Espero se encuentren muy bien. El COVID. De acuerdo a las estadísticas oficiales, estamos avanzando con el proceso de vacunación. Muchas personas y familiares están más tranquilas. Al principio de la pandemia, vivimos una experiencia no agradable y que muchas familias del país y del mundo siguen viviendo. Muchos perdieron trabajos, estudios y lo más lamentable, perdieron algún familiar. Esas situaciones generaron cambios personales. Por eso traemos el día de hoy las repercusiones psicológicas ante el confinamiento. Y para hablar de este tema, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada especial. Es licenciada en Psicología Clínica. Está con nosotros la licenciada Jessica. Fuerte el aplauso. Hola, ¿qué tal, licenciada Jessica? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te encuentras, Santo? Bien, gracias. ¿Te puedo decir Jessie de confianza? Claro que sí, porque sin ningún problema. Ok, bueno, pues está bien. Jessie, necesito que nos hable de ti. Yo dije que eres licenciada en Psicología Clínica. ¿En qué rama te especializaste? Ok, muy bien. Bueno, pues sí, como lo mencionaste, soy licenciada en Psicología. Aunado a esto, tengo una maestría en lo que es Ciencias de la Educación. Y pues asimismo, Santo, la preparación no termina, ¿no? Yo cuento con una preparación continua por medio de diplomados, cursos, seminarios y talleres en temas relacionados a el ámbito educativo y el ámbito clínico. En esta parte tengo algunos talleres y diplomados en lo que es el autismo ante el COVID, la comunicación asertiva, cómo educar sin premios ni castigos, el autismo y la sexualidad, violencia de género, conocimiento y manejo de las emociones, entre algunos otros de estos temas. Pero aparte del tema que vamos a hablar hoy, tenemos mucho por ahí. Espero que aceptes otra invitación, porque tienes mucho que hablar por acá. Ya me diste, con toda esa preparación, me diste otros temas que podemos hablar por acá. Bueno, si quieres y si tienes tiempo, claro. Claro que sí, para mí es un gusto el poderte compartir un poquito de esto, de lo que se va aprendiendo, ¿no? En el día a día. Ok, muchas gracias. Pero antes de entrar al tema, vamos a definir dos puntos que tienen que ver con el tema de las repercusiones psicológicas ante el confinamiento, que decía en la introducción. Lo que es, ¿qué son las emociones? A ver, para que nos explique un poco de eso. Primeramente, pues una emoción es un conjunto de reacciones orgánicas que se experimenta o que experimenta el individuo cuando respondemos ante ciertos estímulos externos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues claramente, ¿no? Toda emoción se van a derivar de ciertas circunstancias a las que vamos viviendo, las que se nos van presentando en nuestro día a día. Ok, pero yo pensaba que las emociones era cuando una persona nada más se enamoraba. Dije, estoy emocionado, pero es más allá, o sea, abarca todo lo que es el ser humano. Exactamente, por eso decimos que es todo un conjunto, ¿sale? Las emociones se van a experimentar en todo momento, ya que pues el ser humano tiene diversas emociones. Entre ellas conocemos pues lo que son las emociones básicas, que es la alegría, el enojo, la tristeza, la ira, el asco, ¿no? O sea, son emociones como básicas, y de ellas podemos ir desarrollando pues otro tipo de emociones que se deben a agentes externos. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Que dice eso de estar enamorado. Es un agente externo. ¿Qué pasó? Pues que otra persona te ayudó a que ese sentimiento llegara a ti, ¿no? Y es por eso que llega esta parte de alegría.
que es cuando estamos en la etapa del enamoramiento, ¿no? Que todo es así como bonito, alegría y las mariposas en el estómago que decimos sentir, ¿no? Es de ahí de donde viene toda esta parte. Pero también te puede generar esa cuestión una emoción alterna, que puede ser quizá la ira, ¿no? En algún momento cuando te enojas con esa pareja que todo era bonito y toda era felicidad, de repente hay algo en lo que no congeniamos y es cuando se llega a presentar alguna otra emoción, ¿no? Entonces, en nuestro día a día nos vamos a presentar siempre con diversas emociones. Toda nuestra vida siempre va reflejada a emociones. Siempre que hablamos de algo, siempre serán emociones. Ok, porque va de la mano a las expresiones. O sea, si me asusto, ahí implica una emoción. Claro, se ve reflejada esa parte de, pues, una emoción, obviamente, ¿no? Porque ¿qué pasa con esa parte que dices, bueno, ¿y qué? Si me espanto, ¿qué pasa? ¿No? Bueno. O sea, ¿qué sientes cuando te espantas? Pues me asusto, me sudo, frío, quiero correr. Justamente, es parte de todo eso. ¿Sale? Todo es lo que vamos expresando. Bueno, de ahí vienen qué emociones presenta o conforman al ser humano. Ya me dijiste algunas, pero ¿cuáles son las básicas que conforman al ser humano? Justamente son esas que te mencioné, son como las más básicas y las que todos podemos reconocer. No todos podemos reconocer esa parte de la alegría, que es la que siempre como que mencionamos un poquito más, ¿no? El que tienes que ser alegre, ¿no? Una vida alegre y bonita. Entonces, la parte de la alegría es una de las emociones principales y las que mayormente podemos notar en una persona. Y la otra es la parte de la ira también, ¿no? Esa parte que siempre decimos, es que ya se enojó, ¿no? Y ya, esa es la parte, eso es una relación de la ira, el enojo, ¿no? Y también es una de las emociones básicas, que es la que todos podemos experimentar y que es la que más se nota cuando estamos a lo mejor bajo cierta frustración, bajo recibir a lo mejor indicaciones que no son de tu agrado, ¿no? Entonces son esas dos. También se encuentra la parte de la tristeza, es una de nuestras emociones básicas, ¿no? Y es también fundamental para nuestra vida. Existe también el asco, ¿no? Y el miedo. Entonces son esas emociones básicas. ¿En algún momento, Santo, llegaste a ver la película de Intensamente? Claro que sí. Ahí está tristeza, enojo. Esas son. Y creo que son las 5 emociones básicas que llegamos a presentar. Fíjate que yo no me había dado cuenta de eso. Sí, está muy interesante, sí. Es como aprender, porque está el enojo, tristeza, alegría. ¿Qué más? Bueno, faltando ahí. El desagrado. Ok. Decirle a los suscriptores que esto fue una introducción de las emociones para poder entender un poquito más sobre las repercusiones psicológicas ante el confinamiento, que vamos a tratar unos puntos para ir debatiendo y hablando. Pero las emociones la tratamos ahora para ya definir bien qué tipos de emociones sintieron o cómo se sintieron ante el confinamiento. ¿Qué te parece si entramos en materia, en el tema? Claro que sí, con todo gusto, Santo. En el confinamiento, cuando a mí yo vi noticias, lo primero que vimos fue la noticia de China. Ay. Todo el que estaba en su trabajo, el que estudiaba en la universidad o escuela, todo el que tenía una vida normal, el que vio la noticia de China, pues dijo, no, pues de ahí no va a pasar. Cuando pasaron 2 semanas, luego que vi la noticia que se estaban falleciendo personas, que era un virus, así como lo presentan en las películas de zombies, yo dije, todo el mundo se puso, yo me puse, ahí presenté una emoción, yo me puse, ay, Cindy también, que está por acá, sentí demasiado, o sea, me asusté. Entonces, ya cuando llegó en marzo del año pasado, 2020, llegó la pandemia, ya ahí no sabíamos qué hacer. Era una frustración, nos sentimos súper mal, no queríamos salir, mucho miedo. Y entrando ya en las repercusiones psicológicas, hay una que es falta de rutina y ejercicio.
Bueno, esto de la falta de rutina y de ejercicio, si podemos hablar bien esta parte de rutina, no solamente, o lo podemos dividir en esta parte, ¿no? Rutinas y ejercicio. ¿Qué pasa? La falta de rutina. Yo creo que todos estábamos acostumbrados a el trasladarlos quizá a nuestro trabajo, el realizar ciertas actividades, algunos aquellos que salían a hacer actividades en familia, que salían a caminar, a hacer ejercicio, o la rutina simplemente de los niños de la escuela, ¿no? Quizá para aquellas personas que son amas de casa ya tenían esa rutina, ¿no? En el que salían se apuraban en la mañana en casa, salían, iban a dejar a los hijos a la escuela, regresaban, realizaban sus labores cotidianas del hogar, posterior iban por sus hijos a la escuela, volvían a regresar y ya, cualquier otra actividad que se realizaba, ¿no? Aquellos que salíamos a trabajar, pues ya teníamos nuestra rutina, quizá nos despertábamos temprano, el tomar el transporte, el ir a tu trabajo, en el trabajo realizar tus actividades pues cotidianas, regresar a casa, a lo mejor ya hacer otras labores en casa y demás. ¿Qué pasa con esto? A partir de marzo, ya llevamos más de un año, ¿no?, en el que estamos en esta situación. Muchos de nosotros nos mandaron a casa a hacer home office, ¿no? A las mamás ya no es de que iban y dejaban a sus hijos en la escuela y pues allá las apoyaban en esa cuestión de la enseñanza, ¿no? Entonces, nuestras rutinas cambiaron completamente, ¿no? O sea, dieron como que un giro trascendental. En este caso, por ejemplo, aquellos que, como te mencionaba yo, las amas de casa, ahora ellas daban una doble labor, ¿no? Que es, en este caso, empezar a generarse nuevas rutinas que son, ahora ya no ir a dejar a tus hijos a la escuela, tú trabajar con ellos en casa, porque ahora tú eres la que vas a realizar esa labor de enseñarles y apoyarles en la casa con cuestiones de la escuela. Y aunado a esto, tus actividades que realizabas cotidianamente, ¿no? Entonces fue como que un doble trabajo para esas personas. Para los que teníamos ese trabajo de salir y hacer otras labores, todo el trabajo ahora quedó en casa. ¿Y qué pasó con esto? Que muchos de nosotros comenzamos a perder esta parte de los horarios, ¿no? Yo me incluyo en esta parte en la que mi horario laboral era de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde, ¿no? Y ahí ya me salía yo de mi trabajo, regresaba yo a mi casa y a hacer mis labores. ¿Qué pasó con esto? Que ahora trabajaba yo desde quizá las 7 de la mañana desde mi casa y posterior a esto me dan las 3, 4, 5, 6 de la tarde y aún tengo trabajo, aún hay pendientes. Y júntale a esto, ¿no?, mis actividades que tenía yo por fuera. Entonces, ¿qué pasa? Perdimos esa rutina. Muchos de nosotros perdimos la rutina y apenas estamos comenzando a agarrar una nueva rutina, ¿no? En la que a lo mejor ya le fui agarrando de que a lo mejor hasta las 4 trabajo y después de eso pues me olvido del trabajo y me esperan tantito, ¿no? Realizo mis otras actividades, pero siempre te quedas como con ese pendiente. Al menos yo soy de las personas que dice, ay, no terminé esto, no, lo tengo que terminar porque si no para mañana siento que algo, o sea, o a lo mejor no puedo hasta dormir porque siento que algo dejé pendiente, que tengo una actividad inconclusa, ¿no? Entonces, aunque a veces digas, ay, ya, son las 3 y olvido mi trabajo, no es cierto. No podemos hacer eso porque vemos quienes somos aprensivos en esa parte de decir, no, tengo que terminarlo y ya cuando termine, continúo con otra actividad, ¿no? Entonces eso fue en la parte de las rutinas, llámese de ejercicio, llámese de trabajo, llámese de casa, pero todos perdimos esa rutina, ¿no? Y nos tuvimos que modificar quizá a nuevas rutinas o apenas estamos en esa parte de adaptarnos, ¿no? Y en cuestiones de ejercicio justamente se vieron afectados todas aquellas personas que salían a correr al aire libre, que acudían a los gimnasios, ¿no? Y a pesar de que decimos, ay, pues es que en casa tienes la oportunidad de hacer ejercicio. Mentira. Existimos quienes nos da flojera hacer ejercicio solos. Yo soy ¿no? uno de ellos. Yo también me incluyo, no tengo esa motivación de decir, ay, sí voy y me pongo a hacer sentadillas y no tenemos, hay muchas personas o habemos muchas personas que no tenemos esa motivación de justamente yo solita hago el ejercicio en mi casa, ¿no? Y que a lo mejor por eso tomamos alternativas de pues a lo mejor salir a correr, de salir a caminar con otra persona, ¿no? Ese tipo de cosas sí nos afectaron un poquito. Yo te puedo decir que yo no subí de peso, afortunadamente no subí de peso en todo este tiempo. Hay personas que subieron y otras que bajaron. Hay muchas que, exactamente, que bajaron mucho. Sí, se llega a presentar también esa parte, ¿no? Entonces, pues entra un poquito de todo esto, el cómo se ven afectadas también nuestras emociones para llevar a cabo estas dos actividades.
Otro punto es aumento de adicciones y hábitos tóxicos. ¿En qué parte el ser humano, las personas, mejor dicho, el año pasado en esta pandemia, porque todavía no se ha acabado, como dije en la introducción, hay personas que todavía, familiares que están padeciendo, están preocupados, esos son los puntos que estamos mencionando acá, están preocupados, tienen una incertidumbre enorme, falta ya la rutina, como estuviste hablando, ya no es la misma, personas que se le van a caminar y correr, pero el aumento de las adicciones. Ok, en esta parte del aumento de adicciones, si bien recordamos, cuando esta parte de la pandemia estaba como en un punto medio, ¿no? En el que decían, es que hay muchos aumentos, ¿no? Y los contagios han aumentado y demás. ¿Recuerdas que hubo un momento en el que pusieron como que la ley seca? Ah, sí. ¿No? O sea, Sí. estaba prohibida la venta de alcohol. Hubo un tiempo en el que sí nos mantuvieron así, en el que, ley seca. Sí. Pero en esta parte yo logré notar, ¿no? Con algunos conocidos que se dedican quizá a la venta de este tipo de productos, que es el alcohol, ¿no? Entonces yo ahí me pude dar cuenta que algunos decían, sí, o sea, es que hay ley seca y nos marcan que tiene que haber ley seca, ¿no? Pero justamente esta parte generó cierto estrés, ¿no? Como ya lo mencionábamos, generó incertidumbre, generó muchas cuestiones que algunas personas ya estando en casa, ¿no? Que de por sí traemos esta parte de tener adicciones, ¿no? Bajo esta tensión, bajo este estrés, bajo las circunstancias que se vivían actualmente en las casas, ¿no? Nos pudimos dar cuenta que el consumo del tabaco aumentó el consumo de tabaco, ¿no? Eso nos damos cuenta en las cifras de, pues, lo que se vende de tabaco y pues ahí podemos irnos dando cuenta en cuanto a las cifras. En cuanto al consumo de alcohol, también se vio el aumento. Pese a que teníamos ley seca, obviamente había establecimientos que decían, sí tenemos ley seca, pero si no vendo, no, obviamente son ganancias perdidas. Y obviamente, ¿qué pasa? Pues ellos también deben generar esta parte del sustento para sus casas. Entonces muchos no respetaron esa parte de la ley seca. Tanto que yo llegué a ver en su momento, ¿no? El que recuerdo que en las redes sociales llegué a ver un meme, ¿no? Que decían, ay, se preocupan que porque la pandemia y demás, pero aquí, y salía, ¿no? La imagen en un centro donde estaban todos formados, porque ya estaba libre la venta de alcohol y pues querían como que abarrotaban, ¿no? O sea, después de la ley seca abarrotaban los lugares porque ya estaba la venta del alcohol. Entonces la vacuna. Y decían, ¿no? O sea, ¿cuál es su sana distancia? ¿No? O sea, ¿ven? Porque justamente ahí se perdió esa Sí. de esto que estamos mencionando, que hubo un incremento, claro que sí. Sí se presentó el incremento y lo podemos ver en las cifras, ¿no? En cuanto a las ventas, o sea, sí. Y justamente en redes sociales, luego me da mucha risa, ¿no? Porque digo, es que ahí nos hacen ver de repente las cosas de forma graciosa. Porque sí, o sea, cuando dijeron ya hay venta de alcohol, chispas, ¿no? O sea, se disparó. Se disparó esa parte en la que había filísimas enormes en los establecimientos para poderte llevar y que ahí salen las personas con un cartón y yo digo, ay, no, o sea, Sí, se fueron a abastecer. Primera vez en la historia que yo veo noticias, personas haciendo fila en el Oxxo. Ahí saludo a la gente del Oxxo. Y ahora, es que también hay personas que de acuerdo iban saliendo y a tomarse algo, abrieron restaurantes. Entra el tema del aislamiento social, que eso fue lo más. Yo tengo amigos en un grupo de música, se llama Conquitimbar, el que quiera buscar por ahí en Facebook. Tengo un grupo de música con unos amigos y nosotros no podíamos ensayar, no nos reuníamos, nada de nada. Y las amistades del trabajo fue algo un cambio total. Pero entonces a las personas ver ese medio de cómo salir de casa y de hacer su fiesta en su casa, comprando su alcohol. No estamos diciendo que vayan a tomar alcohol, no es.
No estamos diciendo eso aquí, pero estamos hablando de todo lo que pasó. Bueno, el aislamiento social, eso fue una parte que a mí en lo personal me chocó mucho, mucho, mucho. ¿Te han llegado algunos pacientes que hayan tenido ese problema o que le llega se sienten así preocupados? Bueno, ya hablamos de la preocupación, pero ya por el aislamiento social, porque todo va enlazado, ¿verdad? Sí, claro, todo va enlazado, todo nos lleva, ¿no? Es como que una cadenita. En esta cadenita, pues sí, obviamente sí, actualmente tengo algunos pacientes justamente con esa situación, ¿no? De que estaban acostumbrados a las reuniones, estaban acostumbrados a que, aunque sea en la misma familia, tengo, por ejemplo, 2 pacientes que son de familias muy grandes, ¿no? Y me decían, es que no nos podemos reunir. O sea, es que en esta ocasión, Navidad, Año Nuevo, las pasamos completamente separados, cada quien en su casa, ¿no? Entonces me decía, ¿qué se puede hacer, no? O sea, ¿qué alternativas? Si estamos acostumbrados al salir, al divertirnos, al hacer muchas actividades. ¿Qué pasó con esto? Pues obviamente fue un aislamiento, ¿no? Que, ¿cómo poder decirlo? Que a lo mejor no estamos acostumbrados. Sí, nadie no estamos se esperaba. Acostumbrados en la cuestión de que sí, justamente nadie se lo esperaba, que no estamos acostumbrados y obviamente no tenemos, yo escuchaba las noticias, ¿no? Y decían que en otros países cómo se había llevado a cabo el aislamiento completamente, ¿no? O sea, prácticamente casi nadie salía a trabajar, ¿no? Pero también se atribuye a el que en otros países a lo mejor están acostumbrados a tener como que sus fondos de ahorro, ¿no? Y no se veían tanto en esa necesidad quizá de salir a trabajar, ¿no? Porque tenían como esa parte de la solvencia económica, ¿no? Cosa que aquí en México pues sabemos que no tenemos como ese hábito, esa costumbre de generar ahorros para este tipo de situaciones. Entonces algunas personas quedamos justamente en esa parte de, sí, el completo aislamiento en el que no salíamos para nada. Me cuento en este caso en el que yo casi no salía, ¿no? O sea, yo prácticamente, si podía trabajar desde casa, todo de casa lo trabajaba. La cuestión de salir a las compras era por quincena, justamente, ¿no? Para evitar salir más allá de mi casa, ¿no? O sea, para ninguna situación. Y, por ejemplo, a mí me tocó en esa parte de, sí, el aislamiento al 100%, en el cual solamente con los que lograba yo convivir en mi casa, cuando bajaba yo con mi mamá, con mi papá y nada más, ¿no? O sea, las amistades también. Hasta hace poco que logramos hacer como que una pequeña reunión con mis únicas 3 amigas, ahí así como que, bueno, solamente nosotras 3 y nadie más, ¿no? Para sí, evitar justamente esta parte, ¿no? Y quizá que a lo mejor sentíamos esa parte de, algunos decidimos sí hacer ese aislamiento completo por el miedo al contagio o el ver que alguien en nuestra familia se contagió, ¿no? Y el tener que vivir esta parte de el contagio con la familia sí es algo pesado también, eso también nos genera estrés, preocupación, incertidumbre del qué va a pasar. Aquellos que llegamos a tener a familiares hospitalizados, a familiares en cuarentena aquí en nuestro propio domicilio, ¿no? Entonces, todo eso nos llevó justamente al que el sentir ese aislamiento tan pesado, porque fue un aislamiento muy, muy pesado y sigue siendo un aislamiento muy pesado, ¿no? Porque el ir viendo, ¿no? A veces la información que tenemos en las noticias que nos dicen, ¿no? Hubo tantas defunciones, ¿no? Y tantas hospitalizaciones y que los hospitales saturados y todo eso, entonces es información que va alterando también esta parte, ¿no? El cómo lo vas tomando, el cómo lo vas sintiendo y el saber que a lo mejor requieres hablar con alguien, necesitas que alguien te escuche o necesitas a lo mejor también escuchar a alguien, ¿no? O sea, entonces toda esta parte, pues sí reflejó un poquito, ¿no? Refleja esa parte en la que sí requeríamos el apoyo de alguien más. Y justamente, como lo mencionaste al inicio, ¿no? O sea, tuve pacientes, claro que sí. En esta ocasión incrementó mucho esa cuestión de los pacientes en cuestión de, pues a lo mejor el que simplemente decían, es que quiero que expresarle a alguien lo que estoy sintiendo, ¿no? Lo que estoy viviendo, lo que me pasa en mi día a día. Y también es válido, ¿no? Porque aquí rompemos esa parte del esquema de, algunos todavía tienen esa creencia de que el psicólogo es solamente para, como se dice, ¿no? Para los locos. Es que si estás loco, vete al psicólogo, ¿no? Y no sí, es cierto, esa parte de medir la cordura, pues no es algo como decir, oye, estás loco, ¿no? No, o estás cuerdo al 100%, o sea, no.
tomamos o la gente de repente llega a estigmatizar, ¿no? Así como de que tú sí ve y tú no ve al psicólogo. No, yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no? Ustedes no se sientan mal por llegar aquí, al contrario, no deben de sentir esa gratitud con ustedes mismos, porque se están brindando ese espacio para ustedes. Porque un psicólogo, yo lo veo y siempre se los externo a ellos, que somos sus guías, somos los guías de vida, somos aquellos amigos que no fácilmente podemos encontrar en la calle, ¿no? Entonces, yo les menciono a ellos, ¿no? O sea, son parte importante en la cuestión de que cuando acudes a un psicólogo, acudes justamente para esa parte de la ayuda de mí, ¿no? O sea, yo voy a un psicólogo porque quiero ayuda para mí, porque quiero ver qué puedo mejorar, porque quiero ver en qué me puede ir orientando para lograr aquello que tengo, ¿no? O sea, que tengo en mente, y es una orientación para o el ir encaminado hacia ciertas situaciones, ¿no? Entonces, justamente hablando de esta parte del aislamiento social, sí nos afectó mucho, sí afectó, pero también en esta cuestión, pues fuimos buscando alternativas, ¿no? Así como ahorita la alternativa que tenemos, ¿no? Estamos en aislamiento, pero a final de cuentas tenemos esta parte de la comunicación. Cada uno de nosotros fuimos buscando alternativas para lograr la comunicación, quizá con nuestros seres queridos, con amigos, quizá hasta con una pareja, ¿no? A distancia, ¿no? En la que, pues, sabes que ahorita no nos podemos ver, pero pues a distancia, ¿no? Esa videollamada, esa parte que no se pierda esa comunicación, para que de esta forma ese aislamiento social, pues no tuviera así como gran repercusión. Sí la tiene, pero al menos estamos buscando alternativas para lograr disminuirla. Y de los pacientes que, bueno, has visto, has tenido adolescentes, todas las edades, adolescentes, chicos grandes, adultos mayores, ¿son variados? Sí, claro. He tenido la fortuna de poder trabajar con diferentes personas de diferentes edades. Justamente al inicio, ¿no? Cuando yo recién inicié esa parte de la terapia, trabajaba yo con puros niños, ¿no? O sea, las mamás me decían, no, es que traje a mi hijo eran cuestiones educativas, en su mayoría fueron cuestiones educativas, ¿no? Entonces comencé a trabajar con niños. Posteriormente, pues me dio gusto esta parte en la que pues fueron haciendo la recomendación del trabajo, al ver ciertas personas el trabajo que yo realizaba con ellos, pues empezaron con las recomendaciones, ¿no? Y he llegado a trabajar con adultos, con personas jóvenes, ¿no? No he tenido esa grata experiencia de trabajar la parte geriátrica, que son los adultos mayores. Esa sí no he tenido esa experiencia, ¿no? Yo creo que debe ser también esa parte bonita, el conocer cómo van viendo ellos la vida después de haber tenido, ¿no? Cierta vivencia. Entonces esa es la parte que quizá me hace falta, pero de ahí sí he trabajado con diversas edades, por diversas circunstancias. Y de esas edades, ¿cuál edad tú crees que fue la más afectada por este confinamiento? Yo creo que cada uno de ellos a su manera ha sido afectado. En este caso te puedo decir que en la parte infantil, con todos los infantes, pues obviamente se ve afectada la cuestión de lo social. ¿Qué pasa con ellos, no? Dejaron de ir a la escuela, dejaron de tener contacto con los maestros, con los mismos compañeros, y yo creo que ellos han sido los que más han estado en este confinamiento, ¿no? Porque yo veo a lo mejor algunas mamás que dicen, no, es que no lo saco ni al mandado porque pues ¿para qué sale, no? Yo soy la que voy por las cosas y llego a casa y él está en casa casi al 100%, ¿no? Y aquí en ellos también genera esa parte de el estrés, porque pues ahora los trabajos son a distancia, ¿no? Hay maestros que se les agradece, maestros muy dedicados y que han estado al 100% con algunos alumnos y que te das cuenta, ¿no? Que es su labor, que es parte de lo que nace de ellos, ¿no? Es esa parte en la que dicen, nacieron y se dedican porque es con amor a lo que están haciendo. Y también podemos encontrar algunos otros docentes que desafortunadamente pues hacen esa labor así como de, pues sí, medio te reviso, medio califico y después me desentiendo y ya no sé nada de ustedes, ¿no? Entonces eso también va afectando esa parte educativa en los niños y en cuanto a su desarrollo, ¿no? Aquí entra esta parte del desarrollo cognitivo, el desarrollo sensorial, o sea, todo es un conjunto que pues les afecta. En la parte adolescente, pues recordemos que la parte adolescente es la parte experimental, ¿no? O sea, todos pasamos por esa parte de la adolescencia y ¿qué pasa? Pues era el ir a la escuela, el estar en contacto con los amigos, empezamos con la parte de el noviazgo, el enamoramiento y demás, y el estar así a distancia,
Hubo muchos chicos que entraron a la secundaria, que entraron a la prepa, ¿no? Que entraron a universidad, ya sin ser presenciales. Sí, así justamente a trabajar 100% a distancia. ¿Y qué pasa con esto? Que muchos de ellos no conocen ni a sus compañeros de forma presencial, ¿no? Y recordemos que de presencial nos vemos de una forma y así en las cámaras sí llegamos a cambiar. Sí. Y no faltan aquellos alumnos que ni siquiera las cámaras prenden, entonces ni los conocemos al 100%. Sí, que nada más se ve el maestro así. Sí se ve afectada toda esa parte en cuestión de la adolescencia, ¿no? Y ya en la etapa adulta pues también. ¿Por qué? Porque pues va generando esta parte también del estrés de que muchos se quedaron sin trabajo, ¿no? O sea, no dejemos de lado esa parte de todas aquellas personas que perdieron el trabajo, ¿no? Yo actualmente me desempeño como coordinadora de recursos humanos en una escuela. Entonces yo veo esta parte ahorita reclutando el personal y checando toda esta dinámica de cómo va el trabajo con los compañeros. Me puedo dar cuenta que entre ellos también se generó demasiado estrés en la cuestión de si perdieron el trabajo y tienen familia que solventar, pues viene la preocupación, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento, la preocupación, la incertidumbre del qué va a pasar, ¿no? Entonces es toda esta parte que pues sí se ve muy afectado. Entonces te digo, cada quien a su manera y a su estilo se ve afectado. En la parte de los adultos mayores, cuando obviamente nombran que las personas de mayor riesgo de contagio son niños y adultos mayores, ¿cómo crees que les cayó la noticia, no? De saber que son un factor de riesgo, ¿no? Sí, que son esa parte vulnerable. Sí, claro. Sí. Añádele a todo esto que ya obviamente personas mayores pues ya traen ciertas enfermedades, ¿no? Que ya traen enfermedades que son pues a lo mejor que requieren medicación de por vida, que requieren ciertas atenciones y el sentirse estresados que a lo mejor en algunos hospitales decían se volvió hospital COVID y sabe qué son prioridad COVID y a ustedes los trasladamos para cierta área y las consultas a lo mejor son más tardadas, el medicamento no hay cierto medicamento, o sea, entonces todo eso pues quieras o no pues fue afectando. Sí, entonces por eso te digo, no puedo decir que a un nivel que a otro le fue o le es más estresante o es de mayor inquietud e impacto, porque cada uno a su medida lo podemos ir viendo, que no podemos minimizar el dolor o el estrés o lo que viven los niños, ni lo que viven los adultos mayores, ni los adolescentes. Cada uno a cierto nivel va sufriendo los estragos de esta pandemia, ¿no? Que tenemos actualmente. Y luego el exceso de información. Ay, cuando decían, no, se murieron 50,000, que si tú le pones la mano a una mesa y que tiene que ir a lavarte la mano y que hasta un montón de memes hicieron por eso. La información siempre va a ser necesaria. No dicen que todo en esta vida, si no tienes información, somos personas ignorantes que nos dejamos llevar solamente por lo que algunos comentan y dicen. Entonces la información siempre va a ser muy importante. Siempre es importante que estés en constante comunicación, obviamente en fuentes que sean confiables, en textos que tengan veracidad, ¿no? O sea, toda aquella información que nos aporte algo que sea, ¿cómo poder decirlo? Que sea congruente, que sea real, ¿sale? Toda esa información, bienvenida sea, pero tampoco en exceso, porque si somos personas de las que nos las pasábamos del diario en las noticias, ya ni le pasábamos al canal de las noticias, ¿no? Y nos chutábamos las 3 noticias que pasaban en el mismo canal. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿No? Que el exceso de información también no es tan grato, porque nuestra cabeza comienza a generar esa parte, ¿no? Se queda con todo lo negativo que vimos en las noticias, con todo lo desagradable que vimos en las noticias. Ya a veces ya no le tomamos ni siquiera importancia a aquellas noticias de deporte o aquellas noticias de espectáculos, porque estamos centrados justamente en la noticia que nos venden quizá en la televisión, que es las notas rojas, ¿no? Del cuántos muertos, el cuántos hospitalizados y de qué forma murió, y en las redes sociales que nos pasan las imágenes de que y murió así, y estaba acostado en el piso y murió no sé qué y lo mataron y le hicieron y todo ese tipo de información que nos va llenando la cabeza de ¿y si me pasa? ¿Y si yo hago? ¿Y si yo no lo hago? Entonces nos llena, nos satura y nos hace que nosotros mismos vayamos a lo mejor atrayendo esas cosas que quizá ni nos han pasado, pero ya estamos pensando o estamos en el supuesto de ¿y si me llega a pasar?
¿no? Entonces también el exceso de información también no es grata para nosotros. Sí, y luego que ahí viene la falta de sueño. Yo tuve problemas de sueño, casi todo el mundo tuvo su problema de sueño, pensando, wow, mañana tengo que ir a trabajar, tengo que subirme al metro, al transporte público, o tengo que ver personas, no sé si están enfermas. El que se preocupa no duerme. Justamente, en esta parte que mencionas de los problemas del sueño, vamos a conjugar todo lo que ya hablamos, todo lo que ya venimos hablando en este momento. Que todo eso se junta en una persona, ¿tú crees que podrá dormir? No, para nada. Entonces, así de breve es esta situación, ¿sale? Con una, dos o tres o muchas de las situaciones que hemos venido manejando hasta este momento, nos da para que suframos de insomnio, para que a lo mejor dormamos por lapsos, para que a lo mejor en la noche ya no tengo ni ganas de dormir, ¿no? Entonces, justamente es todo eso que hace que tengamos esos problemas de sueño. ¿Y qué recomendaciones tú les tienes a los suscriptores, a las personas que nos están viendo para, bueno, conciliar el sueño, sobre las preocupaciones que hablamos, sobre todas esas repercusiones que tenemos ante el confinamiento? Muy bien. Bueno, pues primeramente, esta parte tan bonita que es el tomar conciencia de nosotros mismos, ¿no? El tomar conciencia de quiénes somos, de qué somos, ¿no? Y lo más importante, el que logremos despejar nuestra mente. Nuestra mente siempre está trabajando. Aunque sea dormidos, siempre va a seguir trabajando la mente. Es por eso que pues se llegan a presentar los sueños, ¿no? Entonces, la mente nunca va a dejar de trabajar. Siempre va a estar a 1000 por hora dando vueltas, ¿no? El qué podemos hacer, el qué no podemos hacer, el si tenemos pendientes, si no tenemos pendientes, o sea, siempre vamos a estar trabajando. Por lo tanto, es recomendable que día a día vayamos haciendo esa liberación de nuestra mente. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo siempre les manejo, ¿no? Que tenemos técnicas de respiración, en el cual podemos ir controlando esta parte de cómo con la respiración va a cambiar el tipo de oxigenación que le demos al cerebro y obviamente con esta oxigenación ir haciendo que disminuya esta parte de los pensamientos en exceso, que disminuya nuestro ritmo cardíaco, ¿sale? Todo eso va a ser en cuanto a cuestión de la respiración. Existen diferentes alternativas de la respiración, algunas técnicas, las cuales pueden encontrar pues en algunas páginas, por ejemplo, no sé, en algunas páginas que llegamos a encontrar en Facebook. Yo, por ejemplo, te comparto, Santo, yo pertenezco a un grupo que se llama El Arte de Vivir, que es justamente que se encarga a esta parte de la modulación de la respiración, la parte de meditación y la parte de yoga, que es algo que nos ayuda a que nuestro cuerpo se estimule, ¿no? A esta parte de empezar a bajar los niveles en nuestro cuerpo para que tengamos esa parte de la mente un poco más tranquila, un poco más relajada, que es algo que nos ayuda muchísimo para todo este tipo de situaciones. Y pues también otra de ellas es el acudir a terapia. Es algo muy bueno, es una parte sí. que recomiendo mucho, ¿no? Obviamente. Bueno, pues yo les recomiendo, claro, que vayan donde la licenciada, o vamos a decir doctora, porque eres psicóloga clínica. Y yo dije, ¿serás doctora? No, pues tienes pacientes. Bueno, ¿dónde te pueden encontrar para contactarte? Alguien que quiera una cita o tenga situaciones ya de los temas que hablamos, preocupaciones, cambios emocionales, o dónde las personas pueden encontrarte. ¿Tienes páginas, contactos? Sí, bueno, en este caso, bueno, no aquella persona, las personas siempre serán libres de elegir, ¿no? Yo siempre les manejo a los pacientes. Si te interesa, agendamos la primera cita. Si tú te sientes a gusto, sobre todo es la parte que se sientan a gusto, ¿no? Si te sientes a gusto, seguimos con el trabajo. Si tú me dices, ¿sabes qué? No me gusta y no me siento a gusto, adelante, ¿no? O sea, podemos buscar otras alternativas, pero la cuestión aquí es de que tengan esa atención, que tengan dónde guiarse, que tengan en dónde poder externar cualquier situación que se les llegue a presentar.
¿no? En dado caso de que pues quisieran agendar una cita conmigo, con todo gusto, yo siempre atiendo vía telefónica. Dejo mi teléfono, que es 55 70 87 9103. Y también me pueden contactar vía correo electrónico. El correo es todo con minúscula, Rosales Jessica con J y con doble S. Sí, por aquí lo voy a poner. Sí. @gmail.com. Sí, si gustas ponerlo ahí ya, para que son los 2 medios de contacto que tenemos, que es el teléfono y el correo, para poder agendar cita. Y ya ahí explicamos las modalidades que tenemos para trabajar. Claro que sí. Muchas gracias. Los suscriptores que estén por ahí viéndonos pueden escribir en los comentarios cualquier pregunta, cualquier duda. Aquí está, no yo, la psicóloga Jessie está por acá y puede ayudarlos también con los números que vamos a poner en pantalla. Bueno, pues muchas gracias, Jessie. Se fue el tiempo rápido. Espero que podamos volver a tener otro encuentro. Pues muchísimas gracias también a ti, Santo, por esta oportunidad, ¿no? Es muy grato el que hayas pensado en mí para poder hablar de este tema. Y claro, con gusto, el día que tú quieras volverme a invitar y checar alguno de los temas de los que te digo, o sea, que tengo ese conocimiento, ¿no? Y la preparación, con todo gusto. Pues muchas gracias nuevamente, y a los suscriptores les pido que se suscriban, activen la campanita para que YouTube les notifique cuando yo suba un video. También pueden encontrarme en Instagram como El Cotidiano Show, así mismo como suena. Aquí lo voy a dejar. Como siempre, en todos los videos pongo por ahí arriba o acá abajo, pongo El Cotidiano Show. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Bye. Bye, Jessie. Bye, muchas gracias, Santo. Esto ha sido una producción del Cotidiano Show.